Gracias por estar una vez más en estas ediciones de Cuba, Encuentro con la Memoria. Hoy vamos a conversar con un ex prisionero político cubano y permanente combatiente por la libertad y los derechos de los cubanos. Me refiero a Ernesto Díaz Rodríguez. Numerosos años en prisión, pero más años en la lucha. Ernesto fue de los pioneros enfrentar al totalitarismo castrista y es de los que más tiempo posiblemente ha estado en esta confrontación. Pero dejemos que sea Ernesto el que nos hable de él y de la lucha en la que ha participado a través de todos estos años. Ernesto, gracias por estar con el Instituto de la Memoria Histórica en Cuba, Encuentro con la Memoria. Gracias a ti, Pedro. Para mí es un honor y un orgullo a un mismo tiempo estar compartiendo este espacio contigo, porque admiro muchísimo el trabajo que ustedes están desarrollando bajo tu dirección en el Instituto para la Memoria. Un trabajo que cumple sus funciones actuales, no solamente en los días que estamos viviendo, sino que servirá para un futuro en nuestra Cuba libre, para que esas generaciones que vivieron falta de información, que vivieron sujetos a los caprichos del régimen de los Castro, conozcan la realidad histórica de esa otra parte que no se conoce mucho en nuestra patria. ¿Quién es Ernesto Díaz Rodríguez? Yo, nací en Cojímar, un pequeño pueblo de pescadores muy próximo a la bahía de La Habana. Allí tuve el privilegio de conocer a ese gran escritor Ernesto Hemingway. ¿Lo conociste personalmente? Lo conocí personalmente, lo traté muchas veces personalmente, una persona maravillosa en su trato, una persona que no aparentaba ser un premio Nobel de literatura. Era uno más del barrio. Uno más dentro del núcleo de los pescadores de Cojímar. ¿Tú eras pescador? Yo era pescador, una tradición familiar. ¿Tu padre era pescador también? Pero mayormente yo me dediqué durante los primeros años de mi juventud a la pesca por amor al mar, a la libertad que significa la inmensidad del mar, porque siempre he sido un gran soñador con la libertad. Y comencé a estudiar mecánica automotriz en la Escuela de Artes y Oficios de La Habana, pero desafortunadamente por los problemas políticos, cuando la dictadura de Fulgencio Batista me vio obligado a abandonar las clases, las escuelas, y fue precisamente en esa época cuando me dediqué a pescar allí en Cojímar. Comencé esta lucha muy temprano contra la tiranía de los Castro. De eso te quería preguntar con detalle, ¿cuándo, cómo y con quién empezaste este proceso contra el castrismo? Mira, yo tuve una suerte que no han tenido muchos, yo estoy seguro. Mi padre era un líder sindical y el día 1 de enero... ¿El nombre de tu padre?
mi padre Pedro Manuel Díaz, conocido por Maño, mi pueblo de pescadores. El 1 de enero él me llamó, cuando estaba toda esa euforia revolucionaria del triunfo de Fidel Castro, y me dijo: yo tengo mucha más experiencia que tú, yo he vivido bastante y he conocido la política de mi país, tú estás empezando a vivir, y quiero advertirte que no debes involucrarte en nada en favor de este gobierno. Que aparentemente se presenta en los días actuales a Cuba como un libertador, como un santo, va a ser peor. Fabuloso olfato el de tu padre. Va a ser peor que todos los gobiernos que hemos tenido nosotros. Se dio cuenta que el pescado ese estaba bien podrido. Sí, él se dio cuenta. Entonces, no me vinculé en nada de la política desde el 1 de enero de 59. Ya en ese mismo año yo empecé a ver por sí mismo la advertencia que me había hecho mi padre. Allí en el pueblo de Cojima había un señor español conocido por el Curro. Tenía un pequeño restaurante donde los pescadores comían con dinero, sin dinero. Él les prestaba dinero para que compraran sus artes de pesca y esas cosas. Fidel Castro, en un pueblo como Cojima, que ni siquiera había policía, allí nunca hubo una estación de policía, solamente dos guardias rurales ocasionales, llevó sus tropas a comer ahí a ese restaurante, porque Fidel Castro desde el principio instauró unos cuarteles allí, tenían aproximadamente 2.000. A él le atraía Cojima. Sí, quizás fuera por los Hemingway, pero le atraía Cojima. Sí, habían aproximadamente 2.000 efectivos de su ejército, y muchos de ellos iban a almorzar y a comer allí y nunca le pagó un centavo. Arruinaron completamente a ese infeliz español. O sea, iban a comer ellos y no le pagaban. Y no le pagaban, nunca pagaron un centavo. Ya, yo te diría que eso fue una de las cosas que más me chocó y que más me advirtió en cuanto a la experiencia que mi padre me había señalado, y ya empecé. Otra cosa, un pueblo pequeño, un pueblo, una playa como Cojima. Allí, desde los primeros días de enero, cuando esas tropas llegaron allí, obligaban a la gente del pueblo a tener abotonado el último botón de la camisa. Si veían algún poblador con el botón de arriba zafado, la gente de Castro. Sí, lo llevaban arrestado para el castillo que había ahí de la Marina, lo amenazaban, lo humillaban, etcétera, etcétera. Entonces ya eso fue otra cosa que yo no podía aceptar. Tuve confrontamientos con muchos de esos militares. En esa época yo no medía mucho las consecuencias. Bueno, tal vez posiblemente yo creo que nunca las han medido. No las medían mucho. Entonces ya a principios del año 60 yo empecé a hablar abiertamente mis sentimientos en contra de ese régimen. Eso me ocasionó. ¿Y cuándo empiezas a conspirar como tal y con quién? Y ya a mediados del año 1960, ya abiertamente empiezo a conspirar, también con la participación de mi padre. Mi padre, que había sido un hombre pacífico, que no se había metido en problemas políticos durante ningún gobierno de los que habían pasado por nuestra Cuba, empezó a conspirar con los oficiales del Segundo Frente Nacional del Escambray, que ya desde esa época estaban teniendo dificultades de ser reconocidos y de ser Permíteme, valorados. Ernesto, para beneficio de aquellos que conocen poco de la historia de Cuba reciente, el Segundo Frente Nacional del Escambray fue una de las organizaciones que combatió al régimen de Batista, comandada por el comandante Luis Gutiérrez Menoyo, el comandante Nazario Sargén, el comandante Lázaro Asensio, en fin, por una playa de hombres que enfrentaron el régimen de Batista e hizo facto de inmediato, poco después del triunfo de la revolución castrista, ellos se dispusieron a confrontar la dictadura incipiente. Se puede decir que están entre los pioneros
de los que combatieron el castrismo. Sí, ya a comienzos del otoño de 1960, yo diría aproximadamente alrededor del mes de agosto o septiembre, un día mi padre me pide que necesitaba que yo lo acompañara a una misión importante. Esa misión fue, estuvimos en casa del comandante Lázaro Asensio, también del Segundo Frente Nacional del Escambray. Un hombre muy honorable. A recoger algunos medicamentos que ellos tenían para enviar al Escambray, a recoger algunas armas, y también ese día recogimos allí los archivos del Segundo Frente Nacional del Escambray que quedaron bajo la custodia de mi padre. Con posterioridad a mi padre le es asignada la misión de sacar al grupo de los oficiales del Segundo Frente Nacional del Escambray, entre ellos su líder en ese momento, Eloy Gutiérrez Menoyo, estaba el comandante Armando Fleite Díaz, estaba el propio Lázaro Asensio, estaban los capitanes Kiko Perna, Ángel Baño, en fin, eran... Y fueron los que salieron de Cuba en el año 61, enero, febrero 61. Ellos salen de Cuba la noche del 25 de enero de 1961. Ya en ese momento estaba el comandante William Morgan y Jesús Carrera presos. Estaban presos por pocos días después, o por esos días es que fueron fusilados, el 11 de marzo. Sí. Entonces, pues, cumplí con mi padre esa misión. Llega el día de la salida del grupo de los oficiales por el reparto a la mar, que cuando eso estaba... ¿Participaste en esa salida? Y mi padre mi padre no se iba a ir del país, él quería seguir luchando dentro de Cuba. Sencillamente él hizo las coordinaciones con otros 2 pescadores, 2 pequeñas embarcaciones. Él fue allí a la costa, los embarcó y tuvo la fatalidad de que estando allí llegó un patrullero de la policía y los arrestaron a él y al muchacho que estaba junto con él, otro pescador de Cojima. Pero dentro de esa fatalidad tuvieron la suerte de que uno de los 2 policías que estaban en el patrullero conocía al muchacho que estaba con mi padre y convenció a su compañero de la policía de que eran pescadores, de que eran gente pacífica, de que no era nada de peligro para la revolución. Los dejaron en libertad. Mi padre inmediatamente se dio cuenta que antes de que se conociera que el grupo del Segundo Frente Nacional del Escambray habían abandonado la isla, pues él tenía que tomar una decisión y salir del país también. Pero él no se quería ir, dejándome a mí atrás. Entonces estuvo esperando como hasta las 11 de la noche. Pero ese fue el día de la salida, la noche de la salida. El día de la salida de ellos. Pero esas cosas que a veces se atraviesan, ese día me extremé yo en demorarme por La Habana. Estaba en un cine y mi padre, ya un poco nervioso por la presión que tenía encima, ya tuvo que irse. Y yo me quedé. De primer momento dije, bueno, yo tenía otra embarcación de un tío mío. ¿Tú sabías navegar? ¿Tú podías... Sí, yo sabía. Bueno, sabía navegar lo esencial para llegar a las costas de la Florida. Entonces me iba a llevar la embarcación y dije, bueno, pero hacer este viaje yo solo, déjame ver si encuentro a alguien que conocía mucha gente en el pueblo que estaban en contra del gobierno. Di varias vueltas. No encontré a nadie y dije, bueno, yo voy a afrontar esta situación, yo me voy a quedar aquí. De todas formas, yo estoy luchando aquí, yo estoy siendo útil aquí, vamos a ver cómo salen las cosas. Al otro día me llamaron, cuando trascendió la noticia, me llamaron al puesto naval, me amenazaron y entre otras medidas... ¿Sabía que tu padre se había ido y que se había llevado a estos oficiales? Todavía no estaba muy claro si se habían llevado, que él había sido quien había sacado a estos oficiales, pero eso después trascendió
porque a mi padre lo envían al arribo del grupo de los oficiales del Segundo Frente Nacional del Escambray, que lamentablemente dentro de ellos vino una papa podrida también, el señor Marlesny. ¿Qué papa y qué bien podrida? Venía en ese grupo. A ellos los envían al arribar a las costas de la Florida, los envían a un campo de concentración en McAllen, sí, Texas. Mi padre va junto con ellos al campo de concentración, o sea que ya estaba plenamente identificado que él había estado directamente involucrado en esa salida. Entonces me impidieron que yo volviera a pescar, me impidieron acercarme allí a la zona de la de eso, muchas amenazas, pero yo seguí tranquilo, seguí luchando. Ya con posterioridad me arrestaron 1 o 2 veces más. ¿Y cuándo sales de Cuba? ¿Cómo salgo yo de Cuba? Bueno, preparé con toda calma, preparé la salida. Ya yo no tenía embarcación porque la lancha donde yo pescaba, mi padre se había ido en ella. Pero tenía muy buenas amistades allí. Entonces preparamos la salida con otras 2 embarcaciones de pescadores allí. Fue algo muy riesgoso porque las coordinaciones no salieron muy bien. Yo recuerdo que esa noche que yo iba a salir, la primera idea que tuve junto con Marcos, un muchacho que estaba conspirando conmigo y que hacíamos cosas que ahora yo mismo me asombro de que no hubiésemos caído presos porque íbamos, yo estaba trabajando por esa época en los ómnibus de allí que hacían viajes de Cojima a La Habana, y nosotros cogíamos uno de esos transportes, nos íbamos por La Habana, yo me sentaba en el quicio de atrás y a través de la puerta iba regando proclamas por toda La Habana. Hoy en día yo creo que eso no se puede hacer cuando no había tanto control. Entonces la idea que teníamos era darle candela a todos los ómnibus esa noche ya de despedida que yo me iba. Pero no lo hicimos, sencillamente cogimos un poco de gasolina y nos fuimos. Ahí hay una fábrica, yo no sé si todavía estará funcionando, posiblemente no, después de tantos años y de tantas industrias que el gobierno de Cuba ha destruido. Fuimos por esa misma zona, salimos, había un tiempo muy malo, un frente frío que se estaba presentando. Con nosotros iban 2 muchachas que nadaban muchísimo, pero se asustaron, se tiraron. Yo tuve que tirarme para ayudarlas. Bueno, en fin, nos recogieron ahí una embarcación que habíamos coordinado, nos trasladaron a otra una embarcación de aquí de Estados Unidos recogió. Y de ahí vinimos a los Estados Unidos, un viaje, aunque nos sorprendió ese frente frío y la lancha muchas veces tenía tanta agua que había que sacarla con cubos. Pero logramos cruzar el estrecho de la Florida, arribamos a la zona de Big Pine Key, unos 30 millas al este de Cayo Hueso. Ahí nos recogió. Néstor, por razones de tiempo, disculpa que a veces esta charla tan amena yo la tenga que interrumpir, pero por razones de tiempo hay que hacerlo así para ir al grano. ¿En qué año saliste de Cuba? ¿En el mismo 61? Yo salí de Cuba en el año 1961, en la noche del 13 de marzo, una fecha histórica. 13 de marzo, solamente, sí. 2 días antes habían fusilado a Morgan y a Jesús Carrera. Sí, 2 meses después de que había salido mi padre y el grupo del Segundo Frente Nacional del Escambray. Cuando llegas a Estados Unidos, ¿de inmediato te incorporas a la lucha? Un tiempito después, porque todavía los oficiales del Segundo Frente estaban en McAllen. A ellos los tienen, a mi padre lo soltaron a los 2 meses, a ellos, Andrés Nazario Sargén, bueno, al grupo completo, los pusieron en libertad 6 meses más tarde, entre 6 y 7 meses. Ahí es que se concibe la idea de crear una nueva organización apoyada por personales del Segundo Frente Nacional, con un nuevo nombre, con una nueva estrategia, y se funda
Alfa 66. Eso fue ya en el verano del 61. Eso sí, fue casi al final de 1961. Desde el principio me incorporé a la organización. ¿De dónde viene ese nombre, Ernesto? Alfa 66 deciden escoger ese nombre porque era la primera letra del alfabeto griego. Sí. Después vendría el plan Omega, que es la última letra, el final de esa etapa en la lucha. Se concibe la idea de hacer ataques de comando contra objetivos militares en las costas de Cuba, conscientes de que eso no era suficiente para derrocar a la tiranía de Cuba, pero sí era la esperanza de motivar al pueblo de Cuba de que sí se podía luchar. Una pregunta más. ¿Quiénes fueron los fundadores principales de Alfa 66? Bueno, en ese momento Eloy Gutiérrez Menoyo, todo ese grupo de los comandantes, Nazario Sargén, Armando Fleites, Eusebio Ojeda, que era capitán del segundo frente, bueno, el hermano de Nazario, los 13, también formó parte, incluyendo Marlenit, estaba en ese grupo. O sea, Marlenit también apoyó ese grupo violento contra el Catrín. ¿Cómo? Apoyó ese grupo que tenía planes de violencia contra la dictadura. Sí, era una estrategia, por una parte sí, hay que reconocer que era violenta, pero era lo que la única alternativa que había. Lo que conocíamos, no y la opción que teníamos. Y no había más alternativa. Era una etapa temporal, sencillamente para motivar a la población cubana y preparar las condiciones para lo que ocurrió después, el desembarco de Eloy Gutiérrez Menoyo con Ramón Quesada y otros dos compañeros. Ernesto, cuando digo el uso de la violencia no es porque esté hablando en contra de ella, simple y llanamente porque yo tengo la convicción que las dictaduras no salen con palabras. Por supuesto. Las dictaduras tienen que salir con otros métodos que, aunque no les sea del agrado a uno, son métodos reales y son los únicos métodos que pueden eliminarla. Pero te preguntaba si el hermano de Nazario Sargén, que ahora no recuerdo el nombre lamentablemente, también comandante del segundo frente. Aurelio Nazario había sido representante. Sí, también formó parte de la fundación de Alfa. Por supuesto, él fue el secretario general en esa primera etapa de Alfa 66. Entonces comenzamos haciendo acciones desde Cayo William, un cayo que estaba situado en una de las cabezas de la isla de Andros. Nosotros hicimos allí un campamento temporal, aprovechando que había una cisterna con agua potable, y se realizaron algunas incursiones a Cuba. ¿Participaste en esas incursiones? Pedro, desde el principio yo participé en casi todas esas misiones. Con posterioridad, que en el año 1964, estando ya en Santo Domingo, donde habíamos instaurado el campamento en Punta Presidente, con conocimiento y permiso de las autoridades dominicanas. En aquella época estaba el triunvirato dirigido por Donald Rey Cabral. A partir de esa época, recuerdo que fue en noviembre del año 1964, me nombran jefe de operaciones de la organización. Yo era muy joven, yo tenía solamente apenas 24 años. Esa organización que se radica ahí en Punta Presidente, en Santo Domingo, en República Dominicana, es la que está preparando la expedición en la que va a ir Eloy Gutiérrez Menoyo, Ramonín Quesada, Noel Salas y Domingo Ortega. Sí, ahí se entrenaron y se especializaron los oficiales que iban a dirigir las guerrillas. Si nosotros lográbamos establecer un frente guerrillero, estaban muy bien preparados, habían cogido cursos de telegrafía, todos eran telegrafistas, habían cogido cursos de lectura de mapas topográficos, clases que salía uno cualquiera y enterraba una estaquita a 3, 4 kilómetros, daba la coordenada y había que ir y rescatarla, sacarla. Se dieron clases de demolición, se dieron clases de explosivos, en fin, fue de estrategia guerrillera, fue un curso muy bien preparado.
se cometieron algunos errores. Y yo considero que uno de los errores fundamentales fue que las pequeñas plantas que se habían preparado para transmitir en telegrafía y comunicar, hacer coordinaciones entre los distintos jefes de guerrilla, no funcionaron. Entonces, ¿por problemas técnicos o por incapacidad de operadores? Problemas técnicos. Entonces, en el desespero, por comenzar ese plan, los desembarcos, idearon de una caja de balas, hicieron con los instrumentos, otro tipo, pero ya requería de una planta de gasolina para darle corriente a eso. Es complicado. Y yo creo que el error fundamental, cuando nosotros llevamos el desembarco, que el lugar que se había escogido para desembarcar Eloy había escogido ese punto, llegamos allí y eran unos farallones que llegaban al cielo. Entonces yo le pedí a Eloy, le dije, Eloy... Tú eras de la tripulación del barco que llevó a Menoyo a... Sí, yo era el que tenía a cargo esa misión. Bueno, ya en ese momento eras el jefe de operaciones de Alfa. Sí, junto con Pedro Díaz Torres, que después murió en combate en Cuba también. Entonces yo le dije, vamos a regresar, era tarde, ya eran como las 2 de la mañana, vamos a regresar a Santo Domingo, al campamento, y buscar un punto adecuado. Y me dijo, no, yo empeñé mi palabra que en el año 64 yo desembarcaba en Cuba. En eso fue consecuente con eso. Y no nos da tiempo, así que vamos a buscar. Entonces buscamos por la costa, encontramos un lugar perfecto, al oeste del faro de Punta Caleta, y ellos desembarcaron sin mojarse la jota. ¿Sí? Llevaban equipos, llevaban armas, llevaban lo necesario para... Eso te iba a señalar como uno de los fallos. Llevaron demasiadas cajas de raciones de alimentos para, en la primera etapa, no tener necesidad de depender de los campesinos. Y eran 30 cajones, que esos se desembarcaron. Yo los ayudé a internarlo un poco al pie de las montañas. Y bueno, ya a las 3 de la mañana yo había dejado la lancha sola porque Pedrito me estaba ayudando también en esa misión. Salimos y regresamos a Santo Domingo. A partir de ese momento nosotros no pudimos volver a tener contactos con ellos. Perdimos los contactos, pero habíamos dejado organizados para llevar a cabo un desembarco cada 10 días. El hombre había hablado... ¿Tenían gente para eso y tenían recursos para eso? Sí, había hablado francamente conmigo y me dijo, yo no veo la posibilidad de que tú puedas sobrevivir a estas misiones porque tienes que llevar a cabo un desembarco cada 10 días. Y le dije, bueno, cuando yo me comprometí a aceptar esta responsabilidad, yo tuve eso en cuenta y ustedes pueden estar seguros que si la situación se pone que rodea un guardacosta con otro la costa, yo pico la soga y yo paso, pero yo voy a cumplir esa misión. Entonces se produce eso, regresamos a Santo Domingo, yo preparo el próximo desembarco, estábamos esperando unas armas que llegaran de Puerto Rico. Yo tenía también la misión de ir a Puerto Rico a recoger en la noche esas armas, que no era fácil porque me enviaban un mapa con un punto y yo tenía que ir en la noche y hacer contacto con esa casa de seguridad que estaba en la costa, que muchas veces para facilitar ponían un bombillo amarillo o algo así. Entonces, mientras preparamos el viaje, regresamos a Cuba con el segundo desembarco. ¿Quiénes fueron en ese segundo desembarco? En ese segundo desembarco recuerdo que fue Kiko Perna, el capitán, fue un muchacho de apellido Díaz, fue otro que Casanova, Cookie Casanova, eran 5 en total. ¿Llegaron a desembarcar también? Llevábamos algunas raciones también para desembarcar. Entonces cuando nosotros llegamos al
punto, yo había fijado la posición cuando yo dejaba de ver el faro de Punta Caleta, el faro de Punta de Maicí, a tantos minutos yo tenía que divisar el faro de Punta Caleta. Entonces yo no divisé el faro de Punta Caleta. Yo seguí internándome por la costa, pero me di cuenta que algo estaba pasando. Entonces, cuando estaba ya a la altura que yo sabía que debíamos estar en el faro de Punta Caleta y no lejos de la costa, a menos de 1 milla de la costa, hicimos señas para ver si teníamos la recepción de alguien que siempre nos iba a esperar. Me respondieron... Perdona, ustedes tenían entonces un contacto dentro de Cuba para que los esperaran en un punto determinado donde iban a desembarcar estos hombres. Uno de los 4 que habían desembarcado iba a estar siempre... De los 4 que habían desembarcado con Menoyo. Con Menoyo. Bajar a la costa para contactar con nosotros. Entonces me respondieron, pero dieron las señas equivocadas. Ya, no me quedó duda, volví a probar y repitieron. Ya habían capturado a Menoyo y a los demás, ya lo habían hecho. Entonces preso. Ya tenían ellos, ya estaban luchando desde el primer día que había, el día siguiente. Que digo uno o 2 errores porque si no hubiese sido por el rastro de esas cajas, ellos hubiesen podido internarse en las montañas y con tiempo haber preparado eso. Entonces ya eran casi las 3 de la mañana. La intención, de acuerdo a lo que yo pude percibir, de apagar el faro, era para que nos siguiéramos internando por la costa y después no tener tiempo de regresar y rebasar la punta de Maicí antes de que aclarara. Y así fue. Entonces ya a las 3 de la mañana yo dije, no, tenemos que salir, ya no se puede hacer nada, no se puede desembarcar, además hay problemas porque están dando la seña equivocada. Esa fue la segunda expedición. ¿Esa fue? La segunda expedición. Sí. Inmediatamente después de la de Menoyo. Sí. Entonces fue 20 días después de haber desembarcado al grupo ese. Entonces yo empiezo a navegar y ahí es que me doy cuenta que hay 4 patrulleras del gobierno de Cuba que nos tienen cercados. La lancha nuestra está en el medio y yo empiezo a navegar separándome de la costa y ellos empiezan a cerrar y a cerrar y a cerrar el círculo de eso. Entonces se me ocurre la idea. ¿La lancha usted estaba artillada o...? No, teníamos FAR, algunas armas de esas. No tenía ninguna de esas artillerías. Entonces, yo no quise botar nada de lo que llevábamos, siempre con la esperanza de salir de ese cerco. Entonces, a mí se me ocurrió, había mucha marejada, eso nos ayudó. La patrullera que venía a la derecha, por detrás de nosotros, yo aguanté la marcha y pude pasarle por la popa de ellos, yo te diría, menos de 2 o 3 cuadras. Y ahí ya se me ocurre esta otra idea que nos salva. Digo, la única posibilidad... ¿No les dispararon? No, ellos no nos vieron. Ah, ¿no le vieron? No nos vieron salir porque había mucha marejada. Y la lancha de nosotros no era muy grande, era una Bertra, una lancha de 25 pies. Entonces... Una locura, Ernesto. Sí, yo empecé a navegar, digo, esta es la estrategia, la única que nos puede salvar. Navegar directo a donde va a salir el sol. Para cuando amanezca, que el sol salga por el horizonte, que ellos nos puedan divisar, la lancha les quede dentro del círculo del sol y no puedan divisarnos porque no pueden ver en esa dirección. Y así navegando directo al sol, logramos evadir el cerco y dejarlo para atrás. Y ya por la mañana, como a las 10 de la mañana, todavía no habíamos llegado a la punta de Maicí. Un avión nos localiza. Yo creo que nos localiza. Un avión hace una vuelta, viene volando. Y entonces yo dije, bueno, y aquí no hay más nada que hacer. Paré los motores por si no nos había visto, que nos vieran la estera del agua. Me comunico con el campamento. Digo, mira, hay esta situación, nos acaba de localizar la aviación de Cuba, por lo menos para que sepan dónde nos morimos peleando. Entonces ahí cogimos las armas, nos preparamos
el coronel Forge Pérez, que en ese momento era jefe de la aviación de Santo Domingo. De Santo Domingo, no, en ese de Santiago de los Caballeros. Después fue general y fue jefe de la Fuerza Aérea, que se portó más que un cubano luchador. ¿Sí? Sí, se arriesgó. Él quería salir. Cuando le comunicaron, él quería salir en el chorro de él, en avión, a protegerme. Yo tenía que hacer los viajes escondidos. Repite el nombre de ese dominicano al estilo de Máximo Gómez. Juan Forge Pérez. Yo tenía que salir sin decirle nada porque él siempre quería o me tiraba un mensaje y estar volando eso. Y yo no quería arriesgarlo porque era muy importante su vida y la ayuda que nos estaba dando. Entonces, no, el avión no regresó. No regresó, volvimos a emprender la marcha. Por la marejada le había entrado agua un poco a la gasolina, el motor estaba fallando, entonces paré dentro, entre la isla Tortuga y la costa de Haití, y ahí cambié, desarmé, puse carburadores nuevos, porque yo tenía todo tipo de piezas y yo conocía perfectamente las mecánicas de mis lanchas, yo no dejaba que nadie las tocara. Cualquier cosa ahí tenía que resolverla. Ernesto, ¿y pudieron repetir operaciones de ese tipo o ahí se acabó? Bueno, ahí llegamos al campamento y yo informamos de lo que había ocurrido. Y yo dije, voy a Montecristi a buscar gasolina porque dentro de 10 días nos corresponde dar el próximo viaje. O sea, repetir ese viaje que no habían podido desembarcar. Yo me voy a Montecristi y regreso al día siguiente con la gasolina. Y entonces cuando llego me encuentro que han firmado un acta donde la mayoría de los que estaban en el campamento le habían dado su firma prohibiéndome que yo hiciera el viaje a Cuba. Ellos tenían su razón. Para protegerte, para protegerme. Ellos tenían su razón y yo tenía mi razón también. ¿Por qué? Porque la única persona que sabía los contactos de Cuba con Eloy y los puntos eras tú, que había, era yo. Era muy válido ese y ellos argumentaban que si me mataban en una operación fracasada de esa forzada, ellos se quedaban aislados allí sin ningún contacto. Pero yo les expliqué, mira, cuando yo acepté esta responsabilidad fue en estas condiciones, que yo nunca los iba a dejar abandonados. Así yo entiendo la situación, lo difícil que es, pero vamos a hacer una cosa. El viaje va a ir de todas formas. Yo voy a dejar que los que le corresponden hacer este desembarco sea voluntario, que vaya el que quiera. Si ninguno quiere ir de los que le corresponde, yo me voy con Pedrito, el muchacho que era ayudante mío. Y si Pedrito no quiere ir, yo voy solo. Pero este viaje se va a dar, por lo menos voy a la gente yo. que iba a desembarcar, llevar los que iban a desembarcar. Sí. Entonces, no era cuestión de cobardía, porque algunos de los que habían firmado, los 2 o 3, ese documento prohibiendo que yo fuera, se ofrecieron de voluntario para que yo los llevara y los desembarcara por cualquier punto de la costa, para ellos tratar de hacer contactos por tierra con ellos. Ustedes no sabían que ya Manoyo y los demás estaban presos. Yo no, ahí en esos preparativos ya habíamos coordinado eso, y yo ir desembarcar a esos 2 o 3 compañeros allí, es que se da la noticia de la captura de Eloy y de Ramonín, etcétera. Entonces, bueno, regresamos, ya habían presiones. En el año 64 el gobierno de Estados Unidos había presionado para que cerráramos el campamento, por lo menos temporalmente por las elecciones, que yo no veo ningún vínculo, pero bueno, esas cosas suceden. Y ya cuando ocurre la captura de ese grupo, ya la OEA empieza a presionar, ya eso trasciende y tenemos que desmantelar el campamento. Nos fuimos... Sí, porque hay que recordar que estamos en unos meses antes del conflicto serio que hubo en República Dominicana, el levantamiento, la invasión de Camaño Deño. Eso vino con posterioridad unos meses después, unos meses pero después. Ya estaba todo... La invasión organizada por la OEA y Estados Unidos. Sí. Entonces, bueno, el propio coronel nos llevó en un DC-3 hasta la isla Catalina, que ellos tenían una base allí, y de ahí yo recogí
al personal ese con la embarcación que tenía y los llevé por la zona de Mayagüez, en Puerto Rico. Allí los desembarqué y todo salió bien. Regresamos a los Estados Unidos sin problemas. Pedro, yo quiero señalarte, y esto no es arrogancia, sino es sencillamente es un sentido de la responsabilidad. Desde que yo fui nombrado jefe de operaciones, nunca fue una misión a Cuba que yo no estuviera presente. Y nunca dejé de ir porque yo tenía que dar el ejemplo. Yo tenía que dar el ejemplo que la gente confiara, que sabía que yo estaba corriendo el mismo riesgo que ellos. No, lo demostraste cuando en su momento partiste tú en una expedición que llevó a Cuba y se quedó por en eso Cuba. cuando, por ejemplo, las dos veces que que atacamos el cuartel de Tarará, primero fue el día 19 de mayo de 1963, a raíz de que nos habían desmantelado el campamento. La atacaron con una lancha artillada ustedes al cuartel de Tarará. Sí, nosotros habíamos atacado por esos días un barco ruso que estaba descargando pertrechos en el puerto de Isabela de Sagua, y eso constituía un rompimiento o una desobediencia a los acuerdos Kennedy-Khrushchev. Estoy hablando de principios de 63. Entonces, con la razón que pudiera asistirle a ellos y a los ingleses, que nosotros habíamos ocupado un lugar por nuestra cuenta que correspondía al territorio inglés en esos momentos, pues decidieron desmantelar el campamento. Hubo una persecución, algunos lograron... ¿Eso fue en el 63? 63. Eso fue a principios de 63, en marzo más o menos. Decía que atacaron un barco soviético en Isabela de Sagua. En Isabela de Sagua. ¿Y el ataque a Tarará cuándo fue? El ataque a Tarará se produce muy poco tiempo después. Cuando ellos desmantelan el campamento, que algunos los capturan, los llevan a las Bahamas temporalmente, cuando aquello no había mayores consecuencias. Te regañaban un poquito, y inclusive aquí me capturaron veces en los Estados Unidos y me devolvían hasta las armas. Y yo logré salir, a mí no me capturaron. Llegué aquí a Estados Unidos. Entonces, cuando ponen en libertad al grupo, yo le planteo a Eloy. Le digo, mira, yo creo que debemos hacer una operación para demostrar que por más medidas que tomen contra nuestra organización, la organización va a seguir vigente. Entonces yo propongo hacer un ataque al cuartel de Tarará, una zona que es próxima a Cojima, que yo conozco, con la condición de que el personal lo voy a seleccionar yo. Entonces Eloy me dijo, no, está bien. Entonces cogí Ramonín Quesada, fue uno de ellos, Helio Grillo, que murió recientemente, Julito Cruz, y creo que fue Zenén Castillo, el otro muchacho muerto también. Entonces llevamos a cabo la operación. Y ¿No tuvieron bajas ustedes en la operación? La operación... ¿No tuvieron ustedes bajas? ¿No tuvieron heridos en esa operación? No, nosotros no desembarcamos. El plan inicial era desembarcar un comando por la arena, por la otra parte del cuartel, y yo entrar en la lancha también fue muy donde estaba el cuartel, para mientras ellos se ocupaban de la lancha y el grupo que habían entrado allí, ellos ocuparan el cuartel por la otra sala. Salió bien las operaciones. La única dificultad que cuando en el momento de salir se apagaron los motores, un motor. ¿Qué mayor dificultad? ¿Qué mayor dificultad tú quieres debajo del tiroteo? Pero yo me di cuenta, por la forma que se paró el motor, que era un fallo de corriente, que no era un fallo de gasolina. Entonces le dije, sigan tirando que yo voy a resolver esto. Y enseguida detecté el cable que iba del delco a la bobina, se había caído. Y estaba dentro del agua de la lancha ahí. Lo saqué y lo puse y salimos. Y bueno, tuvimos éxito en esa operación. Y después, por coincidencia, eso ocurre el 19 de mayo del año 1963, coincidiendo con el aniversario de la caída en Dos Ríos de Martí. Y después
después que capturan a Eloy y al grupo ese, yo vuelvo a repetir la operación, quizás por la poca originalidad que no conocía muchos otros cuarteles cerca de esa zona. Entonces vamos ahí otra vez, yo tenía mucha confianza, Armando Fleites va conmigo en esa operación. Y vuelven y atacan al mismo cuartel. El mismo cuartel, y en la misma fecha coincidió en el 66, 19 de mayo. No porque lo programamos, porque coincidió. Entonces cuando estábamos ya a unas millas de la costa, una lancha trató de localizarnos con un reflector muy potente. La lancha del régimen. Una lancha resultó ser unos pescadores, pero unos pescadores muy especiales. Yo dije, cuando regrese yo voy a ver quiénes son. Ellos ni siquiera lograron detectar la lancha. Llegamos al cuartel, atacamos el cuartel, ya teníamos algunas armas mejores, teníamos un cañón de 20 milímetros que yo disparé personalmente con el cañón. Contra el cuartel. Contra el cuartel. Al muchacho o el amigo mío, que era un pescador de Cojimar también, que yo llevé que se hiciera cargo de los controles del timón mientras se producía el ataque. Durante ese tiroteo el cañón se me encasquilla. Entonces era el arma más poderosa que teníamos. Yo le había advertido a él, cuando yo diga que vayamos a salir, no acelere los motores de pronto, porque son motores nuevos que ni siquiera se han probado y se pueden quedar parados, atorados. Bueno, fue lo primero que hizo. Y se quedó la lancha allí parada también, adelante del cuartel. Entonces, no, eso se resuelve, esperen un poquito, le abrí los carburadores para que le entrara aire, ya yo sabía y salimos. Cuando salimos, dijo, deja ver quién fue esa embarcación que estaba tratando de localizarnos. Llegamos, la localizamos, ponemos la lancha nosotros tocando con la de ellos y yo salto para dentro de esa embarcación con un far que yo tenía. Y entonces resulta que es el presidente del comité de frente a mi casa, en Cojimar, el pescador. Bueno, que estás en Tararaque pegado a Cojimar. Sí, de toda esa zona. Del comité que cuando yo salí clandestino de Cuba, ellos le habían puesto a mi madre, que era una persona, aunque muy valiente, infeliz, porque no tenía ninguna responsabilidad en eso, le pusieron un cartel en la puerta de su casa, paredón para los familiares de los que se fueron. Un canalla típico de la época. Sí. Entonces cuando me vio se murió. Se puso pálido, no sabía qué iba a hacer. Le dije, no, estate tranquilo, si yo no voy a tomar ninguna medida de represalia contigo. Le digo, lo que sí quiero que tú le adviertas a los pescadores de Cojimar que sea la última vez que yo me entere que ellos cogen a alguien que esté tratando de irse clandestino del país. Porque como 2 o 3 semanas antes habían cogido inclusive unas amistades mías que se estaban tratando de ir en una balsa. Bueno, el resultado fue que estuvo 6 meses sin salir a pescar, del susto que cogió. De ahí, cuando dejamos la lancha, yo le digo, bueno, ahora lo más urgente que tenemos, Armando era un poquito loquito en eso. Armando me dice, ¿tú conoces algún otro cuartel por aquí para caerle arriba? El mismo día. Le dije, Armando, el comandante Armando Fleites. Sí, le dije, Armando, ahorita tenemos las patrulleras del gobierno arriba. Lo que tenemos es que tratar de arreglar el cañón que se encasquilló, porque es la mejor defensa que tenemos. Entonces, ese día cometí una de esas tantas o pocas estupideces que comete uno. Yo conocía bien el cañón, yo sabía que el cañón tenía una manigueta para sacar en caso. Yo veo que se había trabado un casquillo, unos casquillos grandes se había trabado 20 en la recámara. Buen tamaño. Y se me ocurre la idea maravillosa de meter la mano y alar el casquillo. Entonces cuando se destrabó un casquillo, el carro ese que es grande, te agarró la mano. Se fue y me dejó la mano trabada ahí. La mano pero desbaratada. Me partió estos 4 dedos, este dedo me lo partió por 2 lugares. No sabían cómo sacar la mano, nadie se acordaba de darle vuelta a la manigueta. Armando con un puñal, mira, me cortó todo esto tratando de hacer palanca para sacarme de ahí. Bueno, pasó eso y me dio un poquito de fatiga, no teníamos ni nada, ni una venda para ponerme en la mano toda llena de sangre.
Entonces con la camiseta, rompí la camiseta. Con la mano así yo tuve que manejar la lancha hasta Cayo Hueso. Menos mal que tenías un médico a bordo con el que pudiera hacer un poco, siempre era un médico. Sí, tuve que manejar la lancha hasta Cayo Hueso, desembarcar a la gente en Cayo Hueso, porque teníamos una combinación para salvar las armas. Las armas las habíamos sacado a través del amigo mío de Cojima, que él era el navegante en la lancha del sheriff de allí. Y las armas las sacamos escondidas en la lancha del sheriff. Y yo me estaban esperando allí para hacer el transbordo de las armas. Bueno, tuve que desembarcar a la gente a las armas. Y yo con la mano, en esas condiciones, navegué casi 50 millas, yo solo, en la lancha, para salvar la lancha y salvar la lancha. Y logré salir. Lograste llegar a la meta. Llegué a donde estaba el doctor Diego Medina con las manos todas desbaratadas. Ernesto, ¿y cuándo hay alguna operación importante en este lapso de tiempo a tu desembarco en Cuba? En ese no se hacen desembarcos en Cuba. Bueno, sí. En esa época, en el año 66, Armando me acompaña también, llevamos por la zona de Bahía Honda el desembarco de Plácido Hernández, un muchacho que se llamaba Laucerica, ¿de acuerdo? Bahía Honda, Pinal del Río. Y entre ellos iba el famoso conspirador para la seguridad del Estado y el FBI, Panchito. Nosotros lo entrevistamos, yo no sé si nuestro director de programación, Ávila, Pancho Ávila, nos dio una excelente entrevista. Yo tenía mucha confianza en Panchito porque yo era muy joven, yo lo había llevado, lo había desembarcado. Una situación muy compleja la de Panchito. Sí, y después a mí me quedó una interrogante. Yo estando preso, tuve la posibilidad de una fuga, tenía todo coordinado y la única persona, en base a la confianza, a quien yo se lo di a conocer fue a Panchito. Que estaba preso ya en ese momento. Él estaba preso, yo estaba preso también. Entonces, la fuga se iba a realizar... No nos desviemos, yo te propongo que hablemos de la fuga después, que nos relates esa operación de Bahía Honda y volvamos al desembarco tuyo en Cuba. Sí, bueno, la operación de Bahía Honda se produjo. Se lleva con éxito ese desembarco de ellos. Sí, es donde desembarca Panchito, que después es apresado. Después apresado, ellos tienen combate, uno de ellos, Plácido Hernández, herido en la espalda, etcétera. Y regresamos y a partir de eso yo no creo que se hubo algún otro desembarco hasta después que ya yo estaba en prisión, que es el caso de Vicente Méndez, el desembarco de Vicente Méndez con los 12 compañeros que fueron con él en el 17 de abril del año 1970 y con posterioridad el de José Rodríguez Pérez, que se produce en septiembre con otro grupo, entre ellos el único sobreviviente que nos queda en la actualidad es Sixto Nicot. Los demás del grupo de Vicente Méndez, algunos mueren en combate, incluyendo Vicente, otros son condenados a muerte y 3 de los que quedaron vivos son asesinados en la prisión de Boniato. Hay un caso muy curioso dentro de esos muchachos. El hijo de Aurelio Nazario Sargent, que hablamos ahorita, que fue el primer secretario general de Alfa, era un muchacho joven. Él desembarcó después que tú. Él desembarcó junto con Vicente. Junto con Vicente. Él no veía bien, él era miope, él dependía de sus espejuelos. Y entonces en los combates en Cuba, después del desembarco, él pierde los espejuelos. A él lo cogen deambulando por el monte ahí, medio cegato. Lo llevan lo arrestan, lo llevan a juicio y le ofrecen, como el padre había sido comandante del segundo frente y había sido un gobernador, un senador, un representante de la Cámara. Le ofrecen que él vaya a la televisión, que haga unas declaraciones y le van a salvar la vida. Y entonces él dijo, no, si a mis compañeros los van a fusilar, yo quiero que a mí me fusilen junto con ellos. Coraje, puro coraje. Sí,
lo fusilaron, un muchacho muy idealista. Entonces, bueno, eso... Repite el nombre de él, Ernesto. Él se llamaba Luis Aurelio Nazario Pérez, más conocido por Yeyito. Entonces el hermano de él caía en la causa mía también, eran jóvenes, muy jóvenes, de 19 años. Lo que demuestra es que los dirigentes de la causa democrática cubana ponían a sus hijos también en la lucha. Sí, sí, por supuesto. Sus hijos no estaban durmiendo la siesta, ni estaban divirtiéndose, estaban combatiendo también. Vamos a tu desembarco en Cuba. ¿Ah? Vamos a tu desembarco en Cuba. ¿Cómo es esa expedición? Sí, mi desembarco se produce alrededor del 3 de diciembre, no, del 1 de diciembre del año 1968. Cuando eso ya estábamos preparando la expedición precisamente de Vicente. Y yo voy a Cuba a realizar una misión importante. Una misión importante que tenía que ir a La Habana, inclusive hacer unos contactos, etcétera, dejar la lancha en un canalizo. A mí desde el principio... ¿Quiénes fueron contigo en esto? Fue uno de los sobrinos de los hijos de Aurelio, el más chiquito, Emilito. Fue otro, Manuel Rodríguez Pérez, Hermenegildo Rodríguez también, y Felipe Sánchez. Jóvenes todos, casi todos. Entonces, la misión, yo estaba muy desconfiado con el práctico. Yo no conocía el práctico, porque buscábamos un práctico que conociera la zona. Entonces, cuando estamos llegando, ya que empezamos, antes de divisar la costa, él me dice a mí que estamos pasados del faro. ¿Recuerdas el nombre del práctico? Hermenegildo Rodríguez. Que estábamos pasados hacia el oeste del faro de la Gobernadora. Yo le digo, no, nosotros estamos al este del faro de Gobernadora. Estamos cerca de La Habana. No, estamos abajo. Ya él estaba mostrando algunos síntomas de que no estaba claro, de falta de valor. Entonces yo me molesto y le digo, yo te voy a demostrar que estamos hacia el este del paro de Punta Combonera. Entonces enfilo directo hacia La Habana y lo llevo hasta 4 o 5 cuadras del malecón. Y le digo, mira, ¿tú ves esos carros que están pasando ahí? Ese es el malecón de La Habana. O sea, para ganar una discusión. Sí. ¿Qué va en esto? Le digo, ¿tú ves esos carros? Ese es el malecón de La Habana. Entonces ya ahí, bueno, ya es tarde, hemos perdido mucho tiempo en esta bobería, vamos a regresar a Cayo Hueso y preparar otra vez la expedición. Regresamos hacia Cayo Hueso y cuando llevábamos navegando prácticamente media hora, yo empiezo, como decimos en buen cubano, empiezo a darme cuenta yo mismo. Digo, oye, parece con el trabajo que da salir de los Estados Unidos, que a veces hay que tomar más medidas para salir de allá, meter las armas en la lancha del sheriff y todo. Vamos a regresar. Después que hemos pasado todos esos trabajos, vamos a regresar. Le dije, no. Y entonces le dije, mira, tú vas a encontrar ahora el faro de Punta de la Gobernadora. Entonces me pegué a la costa y fui costeando ahí hasta que tropezamos con el faro. Sí, ese es el faro. ¿Y eso que él era el práctico? Él era el práctico. Él había nacido ahí en la zona. Y yo le había preguntado si él sabía, porque yo no lo conocía, disparar. Sí, yo sé. Cuando llegamos al faro, él estaba confundido. No daba pie con bola. Entonces nosotros llevábamos una barra y le digo, bueno, vamos a ir tú y yo a tierra para que tú te orientes. Dejamos la lancha fondeada afuera ahí, fondeada no, al garete allí. Y entonces yo le voy a dar un AR-15 a él. Y me dice, no, yo no quiero armas. Digo, esto está... Entonces, bueno, pues vamos hacia la orilla nosotros y ahí empezaron a ladrar los perros. ¡Wow!
Y tuvimos que despegarnos otra vez, salir, volvemos a la lancha y yo sigo insistiendo. Le digo, ven acá, tú naciste aquí, tú tienes que conocer esto, ¿cómo se te va a olvidar? Una entrada que tú dijiste que había un canalizo. Dice, bueno, ahí hay un canalizo grande, pero a veces ponen posta. Y yo le dije, bueno, vamos a entrar. Si hay posta y tiran, bueno, pues regresamos. O si hay que tirarle unos tiros y regresamos. Ok, vamos a entrar por el canalizo. Entramos por el canalizo, todo perfecto, no hubo posta, no hubo señales. Nos internamos por dentro del canalizo como varias cuadras, yo te diría como 1 kilómetro para adentro. Allí vamos a dejar la lancha escondida. Entonces yo empiezo a preparar las cosas más necesarias y siento una pistola de señales cuando la disparan. Entonces miro hacia la boca del canalizo y veo la bengala que va subiendo. Entonces se lo digo a él, digo, mira, había una posta en la boca del canalizo, tiraron una boca. Entonces me dice, no, eso fue un avión de rutina. Digo, ¿cómo vas a decir un avión? ¿Cómo un avión va a tener una bengala y la bengala va a ir de abajo para arriba? Eso fue una posta que de ahí que avisaron. Entonces empezamos, y ya todos habían pasado por ese punto. Sí, por ahí por donde habíamos entrado, pero ellos esperaron que nos adentráramos. Parece que era eso que tenía. Y entonces le dije, entonces ¿tú estás seguro que fue un avión? Sí, ok. Vamos a quedarnos aquí, esto por la mañana es abajo el tiro. Cosas que yo no haría hoy en la actualidad, la cosa esa de un poco de machismo y un poco de cansancio, que llevaba 2 o 3 días manejando el timón. Entonces yo sabía cómo iba a terminar eso. Entonces yo cogí, preparé un par de granadas, preparé eran 5 o 6, ¿no? el fusil, el AR-15, todo eso. Y le digo yo a Emilio y a Felipe, Emilio y Felipe, yo estoy muy cansado, velen ustedes que me voy a tirar un rato ahí para dormir. Pero ¿qué ocurre? Los 2 se quedaron dormidos. Entonces, el despertar fue como yo lo había pronosticado. A tiro limpio. Abajo el tiro. Entonces, la primera patrullera que ellos meten, que chocan con nosotros, ellos se acobardan. Porque nosotros le empezamos a tirar y ellos soltaron el timón y se tiraron para tierra, para los mangles, para ahí. Pero habían metido durante la noche 12 patrulleras. 12, no había forma de... No había manera de moverse. No, entonces digo, no, hay que coger tierra. Entonces, cogimos a uno de ellos, a Manolo, lo habían herido en la frente. Tenía un tiro en la frente con tan buena suerte que no le entró el proyectil en el cráneo. Un sedal. Un sedal le abrió el cuero cabelludo, pero estoy lleno de sangre. A este muchacho, a Menegildo, le habían dado un tiro, 2 tiros en las nalgas por ahí. Pero no era traidor de Menegildo. No era traidor. No. Lo que era... Tenía miedo. Una cosa humana. Sí. Entonces, que tire la primera piedra el que no haya tenido miedo en su vida. Sí, y nosotros cogemos, bueno, estamos tiroteando, los pedazos de lancha saltando, y cogemos, tenemos que cruzar un canal amplio porque estamos aislados en un islote. Cruzamos un canal, yo me quedo ya porque Manolo cae del otro lado del canalizo y él también, los 2 que están heridos. Y estamos cruzando el canal y cuando estamos en el centro del canalizo, ¿están a pie ustedes? Una caminando? Patrullera fondeada allí, con una calibre 50 y los guardias caminando por arriba y buscando. Y no se les ha ocurrido mirar en dirección donde estábamos nosotros. ¡Qué suerte! Nosotros logramos cruzar el canalizo y coger tierra. Ya se sentían los motores que empezaban a tirar el cerco. Entonces llegamos y la única posibilidad que tuvimos en ese momento de cruzar el cerco fue por debajo. Lo estaban tirando, no estaban muy pegados los guardias todavía, pero estaba el cerco encima de la carretera por unos tanques de 55 galones que tenían de drenaje. Por ahí cruzamos por debajo de ellos y nos despegamos un poco del cerco
Entonces ya era tarde. Ya o sea, salieron del cerco para zona libre. Sí, ya esto... Esto es en las proximidades. En todo este proceso ha pasado todo el día. ¿En las proximidades de qué parte de La Habana, de qué área? Del Morrillo. Del Morrillo. Ya en todo este proceso ha pasado todo el día y ya va a empezar a oscurecer otra vez. Entonces, bueno, vamos a descansar. Y ¿Cuántos quedan contigo? Dos. Entonces... ¿Quiénes son los que están contigo en ese momento? Emilio, el hijo de Aurelio, y Felipe Sánchez, que está aquí. Entonces yo le digo, mira, el lugar más seguro que podemos dormir es pegarnos al cerco, porque ahí no nos van a buscar. Entonces nos acercamos al cerco, porque nos acercamos demasiado. Entonces había una piedra grande y nos tiramos ahí detrás de la piedra. No, antes que aclare tenemos que arrancar de aquí. Pero ¿qué pasó? Estábamos tan cansados que los tres nos quedamos rendidos. Se volvieron a quedar dormidos otra vez. Nos quedamos rendidos a 20 metros de cerco. Entonces por la mañana viene un campesino con el hijo buscando una gallina y un perro. El perro llegó al lado donde estábamos nosotros y yo creo que le clavé los ojos con tanta fuerza que el perro se paralizó, ni ladró. Y entonces... El campesino, tenemos que decirle a nuestro director de programa de que aprenda esa mirada hacia el perro. Sí, el campesino, yo estoy seguro que no fue, porque le dice al hijo, no, vamos, mañana volvemos, ya hoy no vamos a buscar más la gallina. Yo dije, bueno, este nos va a echar para adelante aquí mismo, porque uno desconfía de todo el mundo. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a cuidarlo como si yo fuera una gallina sacada. Porque eran dos muchachos jóvenes y yo no quería arriesgarlo. Yo le decía, ustedes se quedan. El campesino se fue y no los delató. No. Yo le decía, ustedes se quedan aquí y yo me voy a arrastrar. Y cuando yo llegue a un punto yo les haga señas, que no hay problema, ustedes se arrastran por donde fui yo. Y así lo fui sacando. Ya había algunos helicópteros dando vueltas y eso. Y logramos coger la loma. Entonces, bueno, pasamos todo eso tomando agua en los riecitos y en las cosas. Entonces yo tenía un contacto en Cojímar, un amigo mío que me había sacado la vez anterior cuando me fui de Cuba. Él me había recogido en la costa, me había llevado a otra y él estaba pescando. Y él me había dicho, cualquier día que tú tengas una dificultad, cuenta conmigo, que yo te saco. Entonces yo dije, la salvación mía, si yo logro hacer contacto y llegar a Cojímar, me voy. Entonces le digo, bueno, ya ahí un poco nos apresuramos más de lo que debíamos habernos, pero yo no quise hacer contacto con ninguna casa, con ningún lugar. Entonces, bueno, vamos a saltar un carro y manejamos el carro hasta La Habana y de ahí ya resolvemos. Ok, está bien. Entonces, esa área, repito, se llama El Morrillo, me decías. El Morrillo, la zona, a nosotros nos capturan en el entronque del Morrillo. Entonces, bueno, pues el plan era yo dejar la gallina, dejar a los dos pollitos debajo de la cuneta, salí yo a saltar un carro y después que yo tuviera el carro, llamarlos a ellos para que ellos se salieran a la carretera. Eso fue como a las 8 de la mañana. Y yo estuve en esa operación casi hasta la 1 de la tarde, porque o venía un tanque, o venía un carro, un camión cargado de guardia, o venía algo imposible. No hay ningún automóvil que pudiera coger. Mira, nosotros nos cogen en la dirección que viene el carro. El carro que yo asalto viene en dirección hacia la costa. Si llega a venir en la otra dirección, nos vamos y no nos cojan. Pero las cosas cuando van a ocurrir, y ya como a la 1, viene un carro solo, y yo salgo de la carretera y me paro en medio de la carretera. Yo estaba vestido verde olivo, le hago señas, lo paro, el carro para, y después que el carro para es que yo cojo la pistola y encañono al chofer. Y los llamo a ellos y los dos se habían quedado dormidos otra vez. Estábamos muertos, se habían quedado dormidos en la cuneta. Estaban cerca de la cuneta, estaban. Sí, era la carretera, una cerca, y abajo, atrás estaba la cuneta, estaba ahí. Bueno, finalmente salen, yo les digo a ellos, monten atrás. Con tan mala suerte ¿El chofer seguía con ustedes? El chofer, yo venía una muchacha joven con una niñita de brazo así, tendría 2 o 3 meses,
en el carro ese, en el asiento atrás. Ellos montan atrás, entonces yo encañonando al chofer con la pistola, ya yo solamente tenía la pistola que se me había perdido y la había encontrado en el monte, la había encontrado. Yo le doy la vuelta encañonando al chofer y me siento yo del lado del chofer. Y entonces cojo, le pongo la pistola ahí y le digo, dale para que nos saques de aquí. Y entonces, no, que tengo unas botijas de leche en el maletero, se van a echar a perder. Digo, oye, olvídate de botijas de leche, si la cabeza de nosotros está echada a perder. Entonces que yo no había montado la pistola todavía, es que yo monto la pistola. Y cuando yo voy a montar la pistola está trabada, porque se había mojado. Y entonces empiezo a correr una Browning. Empiezo a correr el carro para adelante, no caminaba. Digo, déjeme no tocar más esto porque estoy desarmado, que no se dé cuenta. Y ahí yo le pinché por la costilla con la punta y le dije, mira, que no se te ocurra. Porque él me dice, mira, no, yo le dije, dale por ahí y dobla a la derecha cuando llegue. Dice, mira, el cerco lo corrieron, ustedes están fuera del cerco, no cometas ese error. Sigan por donde van que no lo van a coger, ya ustedes están fuera del cerco. Entonces ahí ya tú no te puedes guiar, como cuando hay... Le dije, oye, a ti nadie te ha preguntado opinión por dónde tenemos que coger. Dale por ahí y que no se te... ¿Te dijo la verdad? ¿O ¿Sí? ¿Te había dicho la verdad? Sí. Mira que eso. no se te ocurra hacer una ceñita, porque te voy a meter la bala por la costilla y te la voy a sacar por la boca. Y entonces él siguió y yo seguí con él encañonado. Efectivamente. La mujer con la niña atrás. La mujer con la niña atrás. Cuando entramos... ¿Tus compañeros estaban armados o también estaban desarmados? Desarmados. Cuando entramos en el entronque de la carretera, el cerco tirado, a los dos lados, a 5 metros, un guardia de otro. Si le hubieras hecho caso al tipo, posiblemente me hubiera ido, pero yo dije, este nos va a pegar aquí y después nos va a echar para adelante. ¿Sí? Entonces, a 5 metros, un guardia de otro, a los dos lados de la carretera. Entonces yo dije, bueno, esto aquí es suicidio. Entonces le digo a la muchacha, ve acá, ¿dónde tú vives? Dice, no, yo había visto un gesto positivo. Cuando entramos al circo, ella tapó a Emilio, que estaba al lado de ella con la cartera, la levantó para que no vieran la facha que tenía. No, yo vivo adelante, como medio kilómetro, en una casita que está retirada. Así. Digo, mira, nosotros vamos a parar, yo te voy a pegar, porque nosotros nos van a matar. No hay por qué sacrificarte a ti y a tu hijita. Lo que sí quiero es que tú te apees y camines directo a tu casa, entres y cierres la puerta sin mirar para atrás. No, si yo lo que quiero es que ustedes se saben que esto es lo otro. Entonces así fue. Paramos con el cerco a los dos lados. Ella se apeó. ¿Ningún guardia se acercó al carro? No, ella se apeó porque estaba vestido verde olivo. Ella se apeó y caminó hacia arriba. ¿Ustedes estaban vestidos de olivo? Sí. ¿Ustedes? Sí. Entonces seguimos. Pero cuando llegamos al entronque en Morrillo, tienen bloqueada la carretera, a la 1 de la tarde. Una perseguidora y un jeep atravesado en el medio de la carretera. Digo, bueno, esto está, ahora sí, y aquí no hay por dónde coger. Entonces nos paran. Yo meto la pistola bajo el asiento, y yo no tengo pistola, está encasquillada, por lo menos para que no vaya a ponerse nervioso y tirar. El muchacho que nos para es un muchacho valiente. Él se estaba comiendo un sándwich, tenía una metralleta. Entonces me pregunta por la ventanilla. Dice, ¿para dónde van ustedes? Digo, nosotros para allá. Dice, ¿de dónde son ustedes? Digo, de Pinar del Río. Dice, déjame ver la identificación. A lo mejor si hubiésemos tenido una identificación falsa, ¿no? Y entonces yo hago que me voy ahí, entonces me echo a reír. Digo, no, chicos, nosotros no usamos eso. Y entonces él dejó caer con mucha aplomo el sándwich. Montó la metralleta. Y le avisó a los demás. Nos sacaron, nos apoyaron del carro. Vi una caseta allí de eso. Nos recuestan con la caseta ahí inclinados para registrarnos. Entonces viene un exaltado de ellos y empieza a tirar tiros contra la pared, por el piso, por eso. Y él le dice, mira, está bueno ya de alarde, que hasta ahora estaban todos apendejados. Así es que dejen saber que esta gente está preso ya y hay que respetarla. ¿Sí? Nos llevan para
para una cabañita que hay allí en la costa, nos quitan las camisas, eso, los tienen. Entonces hay un guardiecita más chiquito que Napoleón. ¿Que Napoleoncito? Que Napoleoncito, que me tiene la bayoneta del AK puesto en el pecho. Perdona, tengo que decir quién es Napoleoncito para aquellos que nos están viendo. Napoleoncito es un compañero del presidio político cubano. José Oscar Rodríguez Terrero. José Oscar Rodríguez Terrero, que luchó valientemente contra la dictadura de los Castro, se alzó en las montañas orientales y cumplió una prisión muy digna. Y a pesar de los años transcurridos, al igual que Ernesto Díaz Rodríguez, no ha cesado en su lucha por la libertad y la democracia para Cuba. Disculpa. Me tiene puesta la punta de la bayoneta de pecho que me está hincando. Y entonces en ese momento entra un guardia jovencito, histérico completamente, despeinado, histérico, señalando. Este fue el que tiró a matarme, este fue el que tiró a matarme. ¿Tú? ¿Sí? Y entonces yo le digo, muchacho, qué pendejo tú eres. Todavía no se te ha pasado el susto. Y entonces el que está con la bayoneta me dice, está más bueno meterte la bayoneta y atravesarte el corazón. Entonces yo cojo y le empujé el pecho. Cosa locura esa, sí, ¿eh? Sí. Porque uno no sabe cómo va a reaccionar. Digo, no, tú no tienes una palabra fea. Lo que tienes que tener para hacerlo, métela, empújala. Entonces cogió y se quedó ahí. Bueno, nos meten en un patrullero a los tres y ellos cometen el error de sentarme adelante al lado del chofer. Los otros estaban ya detenidos, los que estaban heridos ya los habían apresado. Yo no sabíamos de ellos. No sabían de ellos. Nos montan me montan en el asiento adelante a mí con dos guardias más y a ellos, a Felipe y a Emilio en el asiento de atrás con varios guardias. Entonces nos llevan para seguridad para Pinar del Río, pero por el camino, como es la zona esa de Pinar del Río, yo estoy viendo las palmas chiquiticas de abajo. Yo estoy viendo las palmas chiquiticas de abajo y eso. Digo, bueno, yo ahora cuando lleguemos a una curva, yo me le tiro al timón y este carro se va por ese precipicio y aquí se muere todo el mundo. Pero después me puse a pensar, digo, bueno, si Emilio y Felipe no tienen causa para que lo fusilen, son muchachos jóvenes, no, yo tengo que afrontar mi destino y así fue. Llegamos allí. Bueno, para no hacer más largo el cuento, tuvimos la suerte que el fiscal que asigna para nuestro juicio había estado escondido durante el gobierno de Batista en casa, en la finca del padre de Felipe, el muchacho que estaba conmigo. Y cosas muy raras en esta gente, el tipo era agradecido. Le dijo al padre, no se preocupe que esta causa es mía, yo voy a ver lo que puedo hacer aquí, desde ahora te garantizo que no voy a ser fusilado. Y ese fiscal durante el proceso de juicio formó su show. No, que primero 30 años, después pena de muerte por fusilamiento, después no, porque mañana es sábado y hay que hacer trabajo productivo y tenemos que ir a hacer los huecos y no vale la pena. Bueno, al final pidió, yo voy a pedir una rebaja de un 50% en la condena. El fiscal y salimos de jamón ahí. A Emilio y a Felipe le echaron 12 años, a mí me echaron... Esa es la historia de mi captura en Cuba. Después todo el proceso que vino, las conspiraciones en la prisión, los 25 años adicionales que me echaron. De eso vamos a hablar. Ernesto, muchísimas gracias por haber estado acá en Cuba Encuentro con la Memoria. Realmente has contado una historia emocionante y que es importante que los jóvenes de Cuba, de la Cuba de hoy, y todavía más importante que los jóvenes de la Cuba de mañana, puedan apreciar el sacrificio y la dedicación de tantos hombres y mujeres por la lucha de la libertad. Gracias, Ernesto Díaz Rodríguez. Gracias a ti, Pedro, y ojalá nuestro ejemplo sirva para las futuras generaciones y las presentes, que luchen por la libertad hasta alcanzar una Cuba libre con todos los derechos que el pueblo merece.